38. San Luis de los Franceses, pinturas de Caravaggio. Una vez más, soy Antonio Sánchez del Instituto Juan de Mairena. Sitúate delante de las fachadas mientras escuchas el comentario. Se llama San Luigi dei Francesi porque es la iglesia nacional de los franceses en Roma. Fue terminada en 1589, en parte gracias a las subvenciones de los reyes de Francia, Enrique II, Enrique III y Catalina de Medici, y consagrada como iglesia nacional francesa con este nombre. La portada fue construida entre 1580 y 1584 por Girolamo della Porta, en un estilo vacilante entre manierista, última parte del Renacimiento, y barroco. Actúa como de fachada pantalla, que no insinúa lo que hay en el interior, y todavía los elementos arquitectónicos no tienen demasiado relieve. Sin embargo, hay dos detalles que anunciarían el barroco. Por un lado, la presencia de columnas en la fachada, en el Renacimiento son pilastras o columnas adosadas, y por otro lado, el mayor resalte de los elementos arquitectónicos, columnas, frontones, etc., alas cercanos al centro, indicando una axialidad, es decir, indicando que esa es la dirección principal de entrada. Sin embargo, lo más notorio está en el interior. Antes de pasar a él, te diré que dentro se encuentran dos series de pinturas que, si bien son de la misma época aproximadamente, del siglo XVII barroco, son muy distintas y marcan las dos tendencias de la pintura barroca que estaba surgiendo. Juega a distinguir las diferencias. Una de las dos series, la de Caravaggio, está considerada una de las cimas de la pintura universal de todos los tiempos. Pon el reproductor en pausa y entra situándote en medio de la nave principal. Seguro que al entrar te habrás quedado un poco apabullado por la riqueza del interior. Fue enriquecida en el siglo XVIII con mármoles, cuadros dorados y estucos. No olvide que una de las primeras características del arte barroco es la integración en un mismo fin de todas las artes: pintura, arquitectura y escultura. Y una de las finalidades de este arte es conmover o sorprender al espectador. La disposición de la iglesia es de 3 naves con capillas laterales, y las naves se separan por hileras de pilares o soportes de sección cuadrada. Pon el reproductor en pausa y dirígete a la segunda capilla de la derecha, con los frescos de Santa Cecilia de Domenichino. Frescos de Santa Cecilia de Domenichino. Si no lo está, procura iluminarla con una moneda, o espera hábilmente a que otro la ilumine. Son los frescos que ilustran la leyenda de Santa Cecilia, pintado en 1614 por Domenichino. Este pintor pertenece a una de las tendencias de la pintura barroca que proviene de la escuela boloñesa de los Incaminati, los encaminados. Esta escuela busca la realidad, no el idealismo renacentista, pero siguiendo la tradición renacentista. Es decir, los rostros, actitudes, etc. son más naturales que en el Renacimiento, las composiciones un poco más movidas, pero el color de tonos claros, el poco contraste de luz y sombra, el gusto por la línea de contorno son todavía de tradición renacentista. Pon el reproductor en pausa y dirígete a la última capilla de la izquierda con las pinturas de Caravaggio. Capilla Contarelli, pinturas de Caravaggio. Sigue el mismo sistema de iluminación que en la capilla anterior. Esta maravilla de la pintura que ves es un encargo del Cardenal del Monte a Caravaggio, pintadas alrededor de 1600, ya plenamente barroca. La serie se refiere a San Mateo. Observa la diferencia abismal con la capilla de Domenichino: colores y rostros más reales, actitud más convulsa o retorcida de los personajes y sobre todo el fuerte claroscuro o tenebrismo típico de Caravaggio que envuelve las escenas. La luz se convierte en protagonista, definiendo y modelando los espacios. Sin duda, las dos mejores son las primeras que pintó, situadas en los laterales. A la izquierda, la vocación de San Mateo, y a la derecha, el martirio de San Mateo. La del centro representa Mateo y el ángel y es ligeramente posterior. Mira a la izquierda. La pintura representa la vocación de San Mateo. San Mateo, que era recaudador de impuestos y pecador, es reclamado por Jesús para que abandone todo y le siga.
se convirtió en uno de los 12 apóstoles. Todo en esta pintura resulta alucinante. Cristo, situado a la derecha, acompañado, casi oculto por San Pedro, el apóstol que fue nombrado padre de la Iglesia, entra en un espacio y sorprende a un grupo donde está el futuro San Mateo, señalándole con el dedo como preguntando, ¿es a mí? Señalándose con el dedo como preguntando, ¿es a mí? Observa el anacronismo de las vestimentas de este grupo. Están vestidos como los caballeros del siglo XVII y no como en la época de Cristo. El rayo que entra por la ventana actúa como foco de luz que moldea las figuras en parte iluminadas muy fuertemente, en parte en densa sombra, como pasa con el fondo. Esta luz simbolizaría la gracia divina que llega a Mateo para rescatarlo del pecado. Observa también los modelos, nada idealistas sino sacados de la calle, otra característica de Caravaggio. Ya sabes que para investigar los cuadros a veces se les hace radiografías, que descubren lo que hay debajo de las pinturas y si hubo modificaciones. Tanto en este cuadro como en el otro se demostró que actuaba sin diseño previo, lo que le obligaba a hacer drásticas correcciones sobre la pintura misma. Así se observa que la figura de San Pedro la añadió posteriormente. La simbología parece clara, el mensaje primitivo sería: la luz de la gracia proveniente de Jesús ilumina y convierte a Mateo. Al añadir San Pedro, el mensaje nuevo sería: la luz de la gracia proveniente de Jesús, pero por mediación de la Iglesia, es decir, San Pedro, ilumina a Mateo. Esta pintura marca un cambio de rumbo, un punto de inflexión en la pintura, superando por completo el último renacimiento o manierismo. Pintura de la derecha, Martirio de San Mateo. Representa el martirio de San Mateo. De nuevo observa que la luz preside la escena de manera total. Observa también la agitación plenamente barroca que la preside. Actitudes convulsas, escorzos atrevidos, composición en espiral. Observa los rostros. La escena no tiene nada ideal. San Mateo, derribado en el suelo, podría ser un mendigo que se encontraba por la calle. Los demás, como el ejecutor, también tipos callejeros, lejos de todo idealismo, sin excluir la fealdad. Incluso el ángel, que desde una nube le entrega la palma, símbolo del martirio, a Mateo, no tiene nada de angelical. Observa, como ya hemos comentado, la absoluta maestría de los tonos de piel, sobre todo del ejecutor, sensual que casi se puede tocar. Un detalle muy barroco. El tema principal, el martirio de San Mateo, queda en un segundo plano y el verdadero motivo principal de la pintura es el soberbio desnudo del ejecutor. Por último, intenta localizar en el cuadro un personaje que es autorretrato del pintor, como también ocurría en el David y Goliat de la Galería Borghese. Es el personaje que aparece en el fondo, detrás del ejecutor, del que solo vemos la cara iluminada. Pintura del centro. San Mateo escribe el Evangelio inspirado por un ángel. Como sabes, San Mateo, aparte de apóstol, escribió uno de los evangelios o libros sagrados que narran la historia de Jesús. Es seguramente la pintura de menos calidad del conjunto, no obstante vuelven los mismos rasgos, actitudes retorcidas, no es una posición nada cómoda para escribir la de San Mateo, líneas sinuosas, claroscuro, los tipos reales tanto de Mateo como del ángel, y por último una curiosidad. Las pinturas de Caravaggio casi siempre estaban al borde de la irreverencia por su poco carácter sagrado. La pintura que ves es la segunda versión. La primera, que se conservaba en Berlín y se perdió en la Segunda Guerra Mundial, fue retirada por indecorosa, textualmente por tener San Mateo las piernas cruzadas y los pies torpemente a la vista.